Buenas tardes, doctora Esther. Somos el grupo 3. En esta ocasión, nuestra exposición es sobre los derechos de las personas privadas de libertad, para la cual la primera intervención la va a realizar el compañero Emerson de Faz. Buenas noches, doctora. Bueno, en cuanto a los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales, podríamos decir que son aquellas condiciones naturales básicas que protegen al ser humano. Tratan de garantizar una calidad de vida adecuada y digna, ahora y para su efectiva vigencia. Es primordial también que estos derechos estén acogidos en diferentes cuerpos normativos, razón por la cual la comunidad internacional, a través de la Declaración de Derechos, hace su primer intento. Esto trae como resultado la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, donde se materializa la voluntad política, iniciativa de la comunidad internacional y estos miembros de la Organización de las Naciones Unidas también. Al realizar su evolución y aplicación, es crucial también reconocer que estos sistemas penitenciarios de todo el mundo han sido objeto de reformas para garantizar un trato un poco más humano. Las reglas Mandela, por ejemplo, reformadas en el año 2015, son uno de los pilares de estas reformas, proporcionando un marco para el trato de los reclusos en todo el mundo. Uno de los ejemplos claves también son los principios de las reglas Mandela, como ya lo mencioné. Su enfoque es la no discriminación. Esto significa que en un sistema penitenciario, los reclusos no deben ser discriminados por motivos de raza, por motivos de color, género, idioma, religión u opinión política. El principio se extiende más allá de la igualdad del trato. También abarca el respeto a la diversidad cultural y religiosa, permitiendo, por ejemplo, que los reclusos sigan prácticas religiosas dentro de las prisiones. En Noruega es un claro ejemplo, un país reconocido por su sistema penitenciario humanitario. Otro ejemplo también podríamos decir que es la prohibición de la tortura o tratos crueles. En las reglas Mandela, también nuevamente, se especifica que los reclusos no deben ser sometidos a malos tratos bajo ninguna circunstancia. En nuestro país, en Ecuador, la implementación de estos principios se ve reflejada en la normativa penitenciaria. En las últimas décadas se han realizado esfuerzos para mejorar la infraestructura penitenciaria y reducir también el hacinamiento. Además, se han impulsado programas de reinserción que buscan ofrecer educación, capacitación laboral y tratamiento psicológico a los reclusos. Eh, por último, el principio de rehabilitación y reintegración es central en las políticas penitenciarias modernas. Países como Finlandia también han desarrollado un modelo un poco más penitenciario, donde el castigo no es solamente el centro del sistema. Las prisiones finlandesas ofrecen a los reclusos acceso a estudios universitarios. Bueno, eso es todo lo que podría aportar. A continuación, mi compañero. Bueno, en cuanto a los derechos humanos, debemos recalcar que estos están basados en principios que son fundamentales dentro de los mismos, para los cuales tenemos sobre las reglas que se están sosteniendo de los mismos. En cuanto a lo que sería a la dignidad humana, al trato no discriminatorio y también al mantenimiento de la disciplina, pero sin afectar lo que serían los derechos del mismo, por el solo hecho de inclusive de estar recluido dentro de un sistema penitenciario. De esta manera también se podría mencionar que como finalidad se tiene lo que sería la protección de la sociedad. En cuanto a los delitos, es tratando del mencionado sobre la reinserción social de las personas a las cuales están sometidas a este sistema. De esta manera también podemos mencionar que dentro de lo que es los derechos, los cuales tienen cada una de estas personas, se pueden mencionar tres etapas, que se diferencia claramente tanto durante la aprehensión o la detención que tienen los mismos, como también posteriormente dentro del proceso penal, como tal, y finalmente en el momento en el cual se están cumpliendo con la ejecución de la pena. Dentro de lo que serían los sistemas penitenciarios o cárceles que conocemos normalmente en cuanto a los derechos que le protegen a todas las personas durante este proceso, tenemos al momento de la detención o aprehensión, el cual no dice que la detención debe ser totalmente informada, el por qué, el cuándo, el cómo, el también se tiene el derecho a la asistencia jurídica, que serían los defensores técnicos, el derecho a comparecer sin demora ante un juez, derecho a poder impugnar la ley de la detención, derecho a ser juzgado de un plazo razonable o su consecuencia a caso contrario,
su consecuencia de liberación de los derechos que se poseen las personas durante el interrogatorio, como por ejemplo el que establece lo que sería el silencio por parte de la persona, la cual se está procesada, como también uno de los derechos fundamentales de no sufrir torturas dentro de lo que es el proceso mismo, del proceso del juicio penal llevado a cabo en contra de una persona. También se puede reconocer algunos de los derechos, como por ejemplo el derecho de la igualdad, que tienen las personas ante la ley, como también ante la justicia, el derecho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, el cual va a ser determinado por la ley. De igual manera, también nos dice que el derecho a que tenga un juicio justo, al derecho a juicio público, el derecho a no ser obligado a declarar en su contra o como también a declararse culpable de cualquier conducta, también el derecho que se tiene a uno ser que lo aplique una normativa de forma retroactiva, como también a no ser juzgado dos veces por la misma causa, como también tener el derecho a que comparezca cualquier tipo de persona, la cual haya que pueda brindar la suficiente información y los cuales deberán ser procesados con consideración de los mismos, tanto y finalmente dentro del proceso que sería el derecho a tener una sentencia a la cual debería ser debidamente motivada finalmente y considerando en el caso en el cual las personas se encuentran recluidas y cumpliendo con una sentencia a la cual ya ha sido ejecutoriadas. Tenemos algunos de los derechos también son necesarios y lo que se van de acuerdo con el tema sería el registro debido que tiene que debe tener cada una de las personas las cuales entran en el sistema penitenciario. En estos posteriormente deberán ser separados por categorías en cuanto a la disciplina, cuál deberá ser aplicada, pero esto no debe irse en contra de los derechos, los cuales ya hemos hablado con anterioridad, y también la información que se debe tener sobre los reclusos y también la posibilidad de tener o de proponer quejas a los diferentes centros penitenciarios. Estos también tienen el derecho a la salud, como también a tener contacto con el mundo exterior o profesar su religión y de igual manera también en cuanto a la protección del momento de ser trasladado entre los centros penitenciarios y el tratamiento que deben tener sobre los mismos. Ahora mi compañero Billy Fernández continuará con la presentación hablando sobre los derechos, pero ya dentro de lo que es la normativa ecuatoriana, considerando la Constitución y posteriormente el Código Orgánico Integral Penal. Compañeros, hay que recordar que el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y que ellas, conforme al artículo 51 de la Constitución de la República del Ecuador, tienen derechos específicos y adicionales reconocidos a todos los habitantes de nuestro país. Como primer punto tenemos a no ser discriminados y sometidos al aislamiento como sanción disciplinaria. Además, como segundo punto determina la comunicación y visita de los familiares y profesionales de derecho. Ese derecho tenemos a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que hayan recibido durante la privación de libertad, además de contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad del Estado. También tenemos la atención de sus necesidades educativas, ya sean las mismas laborales, productivas, culturales, alimenticias o recreativas, que también decimos que tienen a elegir, recibiendo un trato preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Así también adolescentes, personas adultas mayores que padezcan de alguna enfermedad o alguna discapacidad. Y también al contar con los medios de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores que estén bajo su cuidado sin relación de dependencia. El artículo 12 en el Código Orgánico Integral Penal establece que reconoce a las personas privadas de libertad, entre otros, los derechos a la integridad personal, la alimentación adecuada, la comunicación y la vinculación familiar y el acceso al servicio a salud, la privación al aislamiento como castigo y la proporcionalidad de de las sanciones disciplinarias. A continuación, mi compañera seguirá con la exposición. Gracias. Mm, Buenas.
En relación con el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, es fundamental destacar que al ser sentenciado y, y trasladado al centro carcelario, estas personas dejan de ser consideradas delincuentes y pasan a ser un individuo protegido por el Estado. Este cambio en su estatus implica que tienen derecho a recibir tutela estatal, lo que incluye la garantía de sus derechos humanos fundamentales. Sin embargo, en la realidad social actual se observa que estos derechos son frecuentemente vulnerados. Uno de los derechos más esenciales es el derecho a la vida, reconocido tanto a nivel constitucional como internacional. No obstante, en muchos centros penitenciarios, este derecho no se respeta adecuadamente. Se ha documentado numerosos casos de muerte ocurrida dentro de estos recintos, lo que pone en evidencia una grave falta de protección y atención hacia las personas privadas de libertad. Tantas muertes pueden ser atribuibles con condiciones inadecuadas de detención y violencia entre internos, o incluso negligencia por parte personal de penitenciarias. Además, cuando una persona privada de libertad enfrenta una enfermedad grave, muchas veces carece de acceso a los medicamentos necesarios y a una atención médica adecuada. Esto especialmente en situación donde se requiere tratamientos especializados o intervenciones quirúrgicas urgentes. La falta de acceso a la atención médica no solo es grave a la salud de los internos, sino también puede ser resultado de consecuencias fatales que podría haberse evitado con un sistema de salud penitenciario más eficiente y humano. Problemáticas más críticas que afronta la situación carcelaria es el hacinamiento. Esta situación no solo deteriora las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, sino que también debilita sus posibilidades de rehabilitación social efectiva. En general, un ambiente propicio para la violencia y conflicto entre internos, lo que puede llevar a una situación es- externa de estrés y desesperación. La falta de espacio y recursos puede dar a lugar con condiciones que considere tortura o trato cruel, inhumano y desagrante. Es preocupante que son las muertes violentas que ocurren dentro del centro carcelario. Algunas de estas muertes son causadas por arma de fuego o por enfrentamientos entre bandas rivales. Esto pone en evidencias las limitaciones del sistema penitenciario para garantizar tanto el derecho a la vida como la seguridad personal de los internos. La incapacidad del sistema para controlar la violencia interna refleja una falla estructural que es necesaria ser abordada con urgencia. Es crucial que el Estado ecuatoriano asuma la responsabilidad de diseñar y incrementar una política penal integral basada en la garantía de los derechos humanos. Esta política debe enfrentarse previa a las violencias existentes en la sociedad. Promueve el uso adecuado y no excesivo de la prisión preventiva y asegurar que el cumplimiento de las personas se realicen bajo los principios constitucionales de rehabilitación y reinserción social. Además, es necesario establecer mecanismos efectivos para supervisar las condiciones dentro de los centros penitenciarios y garantizar que se respeten los derechos humanos. Esto incluye la capacidad del personal penitenciario en el tema relacionado con los derechos humanos y atención médicas adecuadas para los internos. Solo así se podría avanzar hacia un sistema carcelario más justo y humano, donde se respeten los derechos fundamentales de todas las personas independientes de su situación
de su situación legal. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañera. Escuchando la exposición de los compañeros, también tendríamos que entablar un conservatorio o una crítica o comentario sobre cuál es la situación carcelaria y de los privados de libertad en nuestro país, ya que hace 2 semanas Ecuador vivió el peor incidente carcelario de su historia. Según el número proporcionado por el SNAI, murieron 79 personas privadas de libertad. Los motines en las cárceles de Turi, de La Tacunga y 2 cárceles de la provincia costanera del Guayas se habrían dado por una supuesta aparición de una nueva organización delictiva. Entonces, ¿por qué suceden esta clase de incidentes en las cárceles? También, ¿por qué se ha deteriorado el sistema carcelario y qué acciones se deberían tomar para solventar la grave crisis carcelaria que vive el país desde hace ya más de 2 años? Los disturbios que se dan son por el debilitamiento progresivo de la institucionalidad de todo el sistema penitenciario y también por una debilidad en su manejo. Hay una ineficiencia del Estado en el manejo de todas las instituciones, no solo del Ejecutivo, sino también de la Fiscalía, los jueces y otras instituciones que han sido ineficaces para dar respuesta a la criminalidad. Eso es evidente también en el incremento de los casos de homicidio en Guayaquil y en todas las partes del país. Aquí la responsabilidad de esta crisis debe ser abordada de manera muy crítica y objetiva en cuanto al modelo de gestión penitenciaria. En un principio, cuando se creó el modelo, que fue en 2013, se plantearon varias cuestiones innovadoras, sobre todo alineadas a derechos humanos, pero conforme se fue ejecutando, fallaron cuestiones institucionales. ¿Por qué este deterioró? Hay una cuestión que parece fundamental, la falta de una política criminal. Este es el problema estructural porque no se ha trabajado sobre una política. El incremento de la población penitenciaria era algo totalmente predecible. Las estadísticas lo evidenciaban, pero no se tomaron los correctivos necesarios. No se pensó en cómo prevenir el hacinamiento o la sobrepoblación en las cárceles. No se pensó en la prevención integral del delito, sino solo en construir más cárceles o cárceles más grandes. Eso no soluciona nada. No se puede culpar a un solo gobierno, es un problema estructural. Digamos que en este gobierno en particular, lo que ha sido causa de mucha preocupación es la reducción presupuestaria. Eso sí es voluntad política de un gobierno en específico. No ha existido voluntad de dar por finalizado este problema. Pero, por ejemplo, algo que tuvo una gran trascendencia para que se diera la crisis fue la aprobación del Código Orgánico Integral Penal en 2014. Este código amplió el catálogo de delitos y lo que hizo fue que se incrementara el número de personas privadas de libertad. Por ejemplo, las relacionadas con el tema de drogas. Además, las reformas que se han venido dando en estos años han generado que este catálogo se incremente y por lo tanto la población penitenciaria crezca. Entonces se cree que debería haber reformas en este código. En este debate complejo, primero tenemos que preguntarnos, ¿las cárceles resuelven los problemas en el Ecuador? En esencia, se cree que la cárcel va a resolver los problemas, pero debe haber una mínima intervención penal. La cárcel debe ser la última respuesta a la solución de conflictos y por ende se debería revisar este catálogo de delitos para que en el COIP se redujeran las penas. Hay que revisar esto en armonía con la política de mínima intervención penal y los derechos humanos. ¿Cuál es este problema en realidad? Es muy complejo y no se puede decir que hay un solo problema. Es un problema multidimensional, pero si hablamos del problema más grave es en este momento. Evidente la falta de garantías para la integridad personal de las personas privadas de libertad. Si una persona está bajo custodia del Estado, lo mínimo que se debe hacer es garantizar su vida y su integridad. Obviamente, como vimos en
amotinamiento, esto no se dio con casi más de 80 personas fallecidas. Además, en el ingreso de drogas y armas es uno de los problemas más graves en el tema de drogas en general. Fue un aspecto que al inicio, cuando recién estableció el nuevo modelo, se logró mantener controlado. Los índices de consumo de drogas al anterior bajaron e inclusive en algunos centros habían pabellones específicos para la rehabilitación de personas con problemas de adicción. Eso fue un gran avance, pero en años recientes ha habido un retroceso. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad se da a estas cárceles en realidad es muy baja. Es tanto así que se puede observar cómo se ha desinstitucionalizado el sistema penitenciario progresivamente. Hace muchísimos años no se ha dado, por ejemplo, un concurso de méritos y oposición para incorporar nuevo personal a los centros de rehabilitación social. No es una prioridad para el Estado. No hay la atención debida. No hay ni siquiera lo mínimo. Las cuestiones que deberían ser obligadas del SNAI no se cumplen porque no hay recursos para hacerlos. Se cree que debería haber políticas públicas para poder solventar esta crisis carcelaria, pero se responde con que ya no existan personas en las cárceles. Y para que no existan personas en las cárceles, tenemos que reducir el número de personas privadas de libertad. Para hacer eso, tenemos que reducir la criminalidad y para reducir la criminalidad tenemos que tomar políticas tempranas para prevenir el cometimiento de los delitos de forma mucho más inmediata. Necesitamos para intervención fuerte del Estado que venga acompañada de organizaciones de la sociedad civil, para que esto no sea un proceso unilateral. Pero ahora el Estado tiene que tomar el control de lo que está pasando al anterior de los centros y resolver los problemas más inmediatos. ¿Cómo debería intervenir el Estado? Pues obviamente esta intervención tiene que estar basada en los derechos humanos. Siempre tiene que ir por ese lado. La solución es la intervención integral. Eso implica más personal en el tema social, en educación y en el mejoramiento de las condiciones en alimentación, acceso a la salud, actividades de recreación dentro de estos centros. Hasta aquí nuestra intervención, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias.